Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el Padre Francesco Voltaggio. Veni Sancte Spiritus, et emitet cenitus, lucis tu errarium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Monerum, veni Lumen Cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fletu solatium. O lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nil est in nomine, nil est in oxium. Lava quotes sordidum, riga quotes aridum, sana quotes sautium. Lecte quotes rigidum, fame quotes frigidum, rege quotes tebium. Datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom lekullechem, Salam el al Jami', paz a todos. Hoy, solemnidad de Pentecostés, haremos un episodio especial dedicado a Pentecostés y al cenáculo, el corazón palpitante de la Iglesia. Entonces hablaremos antes del lugar santo del cenáculo y después terminaremos con una palabra sobre la Pentecostés, sobre Pentecostés. Entonces, hoy, solemnidad de Pentecostés, nos adentramos en el corazón ardiente de Jerusalén y de toda la Iglesia, allí donde late la memoria viva de la fe cristiana, el cenáculo, que no es solo un lugar, es un umbral sagrado, el corazón palpitante de la Iglesia naciente, junto al Gólgota y al Santo Sepulcro, claramente. Y allí, en ese espacio sellado por la historia y abierto a la eternidad, Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio y también la confirmación. Allí, como un siervo, lavó los pies de sus discípulos, hasta lavó los pies de sus enemigos, de Judas, antes de su pasión, dejando grabado para siempre este amor que se inclina hacia todos nosotros. Y allí también Jesucristo resucitado se hizo presente 2 veces entre los suyos, atravesando puertas cerradas, sembrando paz, el verdadero shalom en los corazones atemorizados. Y allí, como un viento inesperado que lo cambia todo, descendió el Espíritu Santo, fuego, aliento, impulso de vida nueva, y en ese instante nació la Iglesia.
y desde ese cenáculo de piedra y de fuego, de memoria y de espíritu, ha brotado el querigma, la buena noticia de la salvación, que ha viajado hasta nosotros, atravesando siglos, lenguas y fronteras, sin perder nunca su fuerza original. Hoy, en esta solemnidad de Pentecostés, entonces ponemos nuestra mirada en uno de los lugares más intensos, más densos, más santos, más decisivos de toda la historia cristiana. El cenáculo, situado en el monte Sión, que es mucho más que un espacio arqueológico o un recuerdo devoto, es en la tradición cristiana la primera sede de la Iglesia, la primera domus ecclesiae, la primera sala de la comunidad cristiana, de la comunidad apostólica. Allí se concentra un misterio único. Esa no es una expresión simbólica sin peso. Fijaos que en este lugar se ha celebrado la Eucaristía casi sin interrupción desde el siglo I hasta el año 1551, una continuidad impresionante, sostenida por la tradición, por la memoria viva de la fe. Y la autenticidad del lugar está firmemente atestiguada por testimonios antiguos que lo identifican como el espacio de la Última Cena y de los primeros acontecimientos pascuales de la comunidad apostólica. En el Nuevo Testamento se utiliza, o mejor, se asocia este lugar, el cenáculo, con el término griego kataliuma, que prácticamente nos habla de una sala de hospitalidad, de encuentro, de mesa compartida. En tiempos antiguos era la habitación superior de una casa, el espacio reservado para la comunión familiar. Y el Evangelio no usa esa palabra, sino Marcos y Lucas hablan en griego de anagaion, de un aposento alto, ya, como se dice en griego, estromenon, o sea, preparado, dispuesto, adornado para la Pascua. Todo esto evoca un espacio preparado con cuidado, extendido, cubierto, listo para acoger la celebración. Y así, en ese lugar alto, se inaugura el misterio más grande, la entrega de Cristo, la Eucaristía y el nacimiento de la comunidad, que desde allí saldrá al mundo a evangelizar, impulsada por el Espíritu Santo. El cenáculo claramente no aparece descrito con precisión geográfica en los textos evangélicos, y sin embargo su huella está profundamente marcada en la narración sagrada. De los evangelios sinópticos, o sea, Mateos, Marcos y Lucas, se desprende que se encontraba dentro de las murallas de Jerusalén, en un lugar que, hasta el momento decisivo de la Última Cena, era desconocido para los discípulos. Solo más tarde se vuelve, como hemos dicho, en el espacio de la primera comunidad para los apóstoles y con María, la Santa Virgen María, en el centro de la primera comunidad apostólica de la Iglesia. En los relatos de la Pasión, especialmente en Mateo, se percibe ese tránsito del desconocimiento al encuentro, de la preparación oculta a la revelación del misterio. Es allí donde Jesucristo conduce a los suyos para celebrar la Pascua, en un lugar preparado en el secreto de la ciudad santa, como un corazón, un santo corazón. El Evangelio de Juan ilumina aún más este escenario. En el capítulo 20 se narra cómo el resucitado se aparece a los discípulos en dos ocasiones, en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ese detalle, las puertas cerradas, el miedo, el interior, vuelve a aparecer en la segunda aparición. El texto insiste en un espacio cerrado, dentro, en el interior. Así el cenáculo se revela no solo como un punto en el mapa de Jerusalén, sino como un espacio único, teológico y existencial, el lugar donde la intimidad de Jesús con los discípulos se convierte en misión, donde el miedo se transforma en presencia del resucitado y donde finalmente el Espíritu Santo hará nacer la Iglesia.
En esta misma línea de continuidad, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece un dato decisivo, casi como un eco final que cierra el círculo de los evangelios y abre el tiempo maravilloso de la Iglesia. En Hechos de los Apóstoles 1:13 leemos que los apóstoles, después de la ascensión de Jesucristo al cielo, regresaron a Jerusalén y cuando llegaron subieron a la sala superior donde se alojaban. Entonces Lucas no presenta este espacio como un lugar desconocido o excepcional, sino como estable, familiar, habitual. Es una sala superior, un lugar de reunión constante, la casa de la comunidad naciente, donde la vida de los discípulos encuentra su punto de convergencia tras la Pascua de Jesús. Entonces, allí la espera se convierte en preparación. La memoria de Cristo se transforma en oración perseverante y donde en silencio la Iglesia aguarda el soplo definitivo del Espíritu. Es allá donde los apóstoles, con los discípulos, con las mujeres y sobre todo la Santa Virgen María han releído las Escrituras a la luz de la resurrección de Jesucristo, han escrutado nuevamente el Antiguo Testamento leyéndolo a la luz de la Pascua de Jesucristo. Y Lucas habla de un lugar familiar en el que era obvio que los apóstoles se reunían. Este es el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta aquí el texto de los Hechos de los Apóstoles. Entonces estos indicios convergen hacia la existencia de un ambiente que no es solo un lugar físico, sino el verdadero seno originario de la comunidad cristiana, la matriz, la cuna, el espacio privilegiado, la primera iglesia, la primera comunidad cristiana. Allá los discípulos continuaban reuniéndose tras los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, viviendo en la espera orante del don prometido del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Entonces, ahora vamos a hablar de los testimonios de los primeros peregrinos. Los testimonios sobre el cenáculo y el monte Sión llegan desde muy temprano y con una fuerza sorprendente. Ya hacia el año 333, el anónimo de Burdeos, en su Itinerarium, sube por la ruta de Siloé hasta Sion y describe un paisaje cargado de memoria. Dice así: por la misma vía de Siloé se sube hasta llegar a Sion, donde estaba la casa del sacerdote Caifás, y está todavía allí la columna en la que golpearon a Cristo con flagelos, y de las 7 sinagogas que había solamente una permanece. No es claramente solo un relato, ya es una Jerusalén donde conviven memoria bíblica, restos judíos y huellas cristianas. Un siglo después, Cirilo de Jerusalén, gran padre de la Iglesia, da un paso decisivo y sitúa el corazón espiritual del cristianismo en esta sala superior, que es el cenáculo. Dice así: el Espíritu Santo descendió en Pentecostés sobre los apóstoles en la Iglesia superior de los apóstoles. Entonces el cenáculo aparece así como escenario directo del Pentecostés. Más tarde, Epifanio de Salamina pinta una Jerusalén devastada tras Adriano, el emperador romano Adriano, pero con un resto que sobrevive. Dice así: la iglesia de Dios, que era pequeña en esta parte de Sion, está junto a 7 sinagogas que son como cabañas. Y añade una imagen poderosa tomada de Isaías. O sea, dice que esta iglesia de Dios era como una tienda en la viña.
Y aquí nace una idea clave: entre ruinas permanece un núcleo vivo de fe, una pequeña iglesia que claramente se identifica con el cenáculo. Y en esa línea Eusebio de Cesarea refuerza la continuidad histórica en el cuarto siglo. Habla de Sion como sede de la iglesia judeo-cristiana, con Santiago como obispo y después con una sucesión de obispos, primero judíos, luego gentiles. Y Eusebio de Cesarea subraya la memoria viva de la tradición, habla de la cátedra de Santiago que se custodia hasta el día de hoy. Y después el relato se completa con Egeria, gran peregrina española, que confirma al final del cuarto siglo la existencia de dos iglesias en Sion y una liturgia plenamente viva. Habla de una iglesia donde se reunía una multitud junto con los apóstoles, y así este lugar ha sido guardado y hasta el día de hoy, y nosotros podemos todavía venerar este lugar sagrado y rezar, aunque desgraciadamente no se encuentra más, digamos, en las manos de la iglesia, pero todavía podemos hacer una peregrinación en este lugar santo. Y como ahora es un tiempo de guerra, gracias a Dios ahora la situación es tranquila, pero todavía pocos peregrinos han regresado, entonces espero, por lo menos un poco, daros la posibilidad de entrar espiritualmente en el santo cenáculo, donde descendió el fuego del Espíritu, esta explosión, podemos decir nuclear, del Espíritu que después llegó hasta nosotros, hasta los confines de la tierra, gracias al celo de los apóstoles y de tantos misioneros hasta el día de hoy. Ahora haremos una primera pausa, que más que una pausa es una oración con un canto que se titula Pentecostés, es un canto de Pino Manzari. Entonces rezamos con este canto que es maravilloso. Entonces entramos en este ambiente de la solemnidad de Pentecostés. Gracias. Sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas. Escucha la voz que te llama, te invita a caminar lejos. Fuego que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir esperanzas de amor. Eran pobres hombres como tú, como yo, habían echado las redes al lago, recogido los impuestos a la puerta de la ciudad. Yo recuerdo, entre ellos no había ningún doctor, y aquel que llamaban maestro estaba muerto, sepultado. Corazón como tú, como yo, y una mano de hielo oprimía, tenían los ojos llenos de lágrimas, pensaban sin duda en el amigo perdido, la mujer dejada en la puerta de la casa, en la cruz levantada en la cima del monte. Si sientes un soplo del cielo,
quien sabe esperar, quien sabe nutrir esperanzas de amor. Y el viento llamó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda la estancia, y tuvieron los ojos y el corazón llenos de fuego. Salieron a la calle gritando de alegría. Hombre que esperas escondido en las sombras, la voz que canta es para ti. Te trae la alegría de una buena noticia. El reino de Dios ha llegado ya. Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama, te invita a caminar lejos. Es fuego que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir esperanzas de amor. En la primera parte de este episodio hemos introducido el lugar santo del cenáculo. Claro, a lo largo de los siglos la arqueología, la tradición han intentado recomponer este mapa sagrado del lugar santo del cenáculo, a lo mejor originariamente una sinagoga o una casa, claro, privada, después una sinagoga, una memoria judeocristiana, el cenáculo, entonces la sala de la primera comunidad apostólica y después grandes reconstrucciones cruzadas. Pero la historia del lugar, de este lugar santo del cenáculo, no es lineal, es una auténtica montaña rusa, para así decirlo. Primero destrucciones, los persas destruyen el lugar en 614, después la restauración del monje Modesto, luego otra destrucción bajo el sultán Hakim, y después los cruzados reconstruyen en el mismo lugar una gran basílica de 5 naves, hasta otra caída en 1219, y más tarde en 1333 llega algo decisivo en la historia del cenáculo. Los reyes de Nápoles, que eran españoles, adquieren el lugar y lo entregan a los franciscanos, que lo convierte en el primer centro franciscano, algo absolutamente histórico, en centro estable de presencia cristiana gracias a la obra de los hijos de San Francisco de Asís. Pero en 1551 todo se interrumpe otra vez. Expulsión de los franciscanos, transformación en una mezquita y cierre total a los cristianos durante siglos. Desde entonces Europa intenta recuperar el cenáculo sin éxito. Muchos santos han intentado recuperar el lugar santo del cenáculo, y aún hoy permanece esta tensión. En el fondo, como resume también la tradición franciscana, no se trata solo de un edificio, claramente, es un lugar santo, el más importante junto con el Santo Sepulcro, el Gólgota. Y hoy el edificio todavía no ha vuelto a manos cristianas. Los franciscanos solo pueden celebrar en el cenáculo 2 veces al año, en Jueves Santo y Pentecostés, sin poder celebrar allí la misa, aparte algunas excepciones que ha concedido el Estado de Israel. Hoy los peregrinos pero pueden visitar el cenáculo, aunque la celebración eucarística normalmente no está permitida, y en este sentido la Iglesia Católica ha manifestado en diversas ocasiones el deseo de poder
no tanto reclamar la propiedad del lugar, porque es muy complicado, sino obtener la posibilidad efectiva de uso litúrgico constante, es decir, la libertad de celebrar la Eucaristía donde fue instituida, porque el edificio actual del cenáculo se presenta como un verdadero palimpsesto de historia, de fe. En la planta inferior encontramos el claustro franciscano del 1335. Después el acceso al cenáculo se realiza por una escalera moderna, mientras que la antigua permanece cerrada, casi como si el tiempo hubiera quedado en silencio. En este nivel superior se abren algunos espacios, dos principales, la gran sala del cenáculo y a su lado la capilla de Pentecostés, donde según la tradición bajó el Espíritu Santo. Claramente tenemos que rezar porque y pedimos esta gracia al Señor para que el cenáculo vuelva por lo menos a ser gestionado por los franciscanos o por la Iglesia Católica, como esperamos. Ahora vamos a entrar en el cenáculo y concretamente en el texto de los Hechos de los Apóstoles, que habla de el acontecimiento de la efusión del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vamos a proclamar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Y se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Hasta aquí el texto de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, después de la ascensión, los discípulos vuelven de nuevo al cenáculo. Es la fiesta de Pentecostés. Eso es muy importante, la fiesta hebrea de Shavuot. Y toda esta gente, claro, de todas las partes de la tierra, vienen para la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Entonces son judíos, claro que aquí hay una primicia de todos los pueblos de la tierra, pero hasta ahora son judíos que han venido porque la fiesta de Shavuot, la fiesta judía de Pentecostés, era una fiesta de peregrinación. Entonces, cuanto más judíos tenían que venir para la fiesta de Pentecostés. El nombre de la fiesta en hebreo Shavuot quiere decir semanas. Yo claramente dediqué ya un episodio o más a la fiesta judía de Pentecostés, de Shavuot, pero aquí voy a subrayar algunos elementos y después verlos cumplidos
en el acontecimiento de Pentecostés. Entonces, esta fiesta judía de Shavuot, de semanas, se llama fiesta de las semanas porque en hebreo Shavuot quiere decir semanas, porque se contaban 7 semanas completas más un día después de la Pascua, por eso 50 días, un conteo vivo del tiempo que desemboca en Shavuot, en Pentecostés, que en griego Pentecostés quiere decir literalmente los 50 días o el día número 50. Entonces, tras la Pascua, fiesta de la primavera, se contaban estos 50 días hasta el inicio de la siega, como si la creación misma respirara en espera de su fruto, y después esto es un símbolo del fruto del Espíritu Santo, de la verdadera siega. Y claro, con el tiempo la tradición judía fue profundizando el sentido de esta fiesta, al menos desde el siglo II antes de Cristo, como atestigua el libro de los Jubileos. El término Shavuot era leído también en hebreo como Shevuot, que quiere decir juramentos, alianza, y esto permitió una lectura teológica más rica. Claro, porque el hebreo, escrito solo con consonantes, abre el texto a diferentes vocalizaciones, entonces a diferentes interpretaciones. Y así la fiesta pasó a ser de fiesta de las semanas, siempre se quedó como fiesta de las semanas, pero como fiesta de la alianza, o sea, la fiesta pasó a vincularse con la teofanía, la aparición de Dios en el Sinaí y el don de la Torá, el don de la ley. Eso es muy importante. Porque claramente tiene una relación con el Espíritu Santo, que es la Torá, la ley de Dios, Dios mismo, pero ahora la ley de Dios, la Torá, escrita en los más profundos de nuestros corazones. Después sabemos que en tiempos de Jesús, también antes, la celebración de Shavuot, de la Pentecostés judía, incluía también una procesión de primicias, que culminaba en una profesión de fe basada en Deuteronomio 26:3. Cada judío tenía que decir: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces 2 ejes sostenían la fiesta: la alianza del Sinaí y la fidelidad de Dios a su promesa manifestada en el don de la tierra. Ahora, el Pentecostés cristiano recoge y lleva a plenitud ambos significados. Por ejemplo, en la teofanía del Éxodo, en Éxodo 19:20, se dice que el pueblo veía las voces y los relámpagos, y la tradición judía interpretó esta expresión como la visión de chispas, rayos y lenguas de fuego que descendían y se grababan sobre las tablas de piedra, las tablas de la alianza. En el Pentecostés cristiano todo esto se cumple porque el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego sobre la Virgen María y los apóstoles, y no ya para grabarse en piedra, sino para escribirse en el corazón. Se cumple así la promesa de Jeremías, que Dios hace a través del profeta Jeremías: pondré mi Torá, mi ley, en su interior, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En otras palabras, el don del Espíritu es la presencia misma de Dios que habita en el interior de nosotros, haciendo de nosotros, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, un templo vivo. Esta es la irrupción del cielo en la tierra, la irrupción de Dios en la historia, la vida eterna que comienza ya como anticipo de la patria definitiva, el paraíso, el cielo. El cenáculo es, por tanto, el lugar donde el cielo bajó en la tierra, donde Dios bajó en el más profundo del hombre. Y por eso allí todavía los peregrinos siguen elevando su acción de gracias por estos dones inmensos: el don de la Eucaristía,
del sacramento de la confirmación, del sacramento del orden. En este lugar recuerdan la unción crismal y el don del Espíritu recibido, y allí los sacerdotes y los obispos renuevan sus promesas. Así el cenáculo, como he dicho en la primera parte del episodio, permanece como el corazón palpitante de la Iglesia. Es el lugar desde el cual los apóstoles llenos del Espíritu Santo salieron por primera vez a anunciar el querigma. El primero fue Pedro, San Pedro, y después todos salieron a anunciar el querigma con celo en todas las lenguas del mundo, encendiendo el fuego del Evangelio hasta los confines de la tierra. Esta es entonces la cuna de la primera comunidad apostólica, la madre de todas las iglesias. Claramente la madre es también Roma, San Juan en Laterán, pero también Jerusalén es nuestra madre. Volver al cenáculo también hoy espiritualmente significa volver al centro vivo de la Iglesia universal, allí donde todo comenzó, allí donde todo comenzó a arder con el fuego del Espíritu. Necesitamos este fuego vivo, esta flama viva, esta llama viva del Espíritu para otra vez donar este fuego al mundo del amor de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ahora hacemos una pausa muy importante. Como saben, en el mes de mayo Radio María realiza su tradicional campaña de mayo, que ha incluido la maratón como el momento más fuerte, y es un momento muy importante del año para Radio María, porque de este momento dependen en buena medida la ampliación y mejora de red de frecuencias y la ayuda al nacimiento y a la consolidación de Radio María en muchas naciones, como en África, como en Asia, como en Oriente Medio, donde tenemos Radio María en Líbano, en Irak, en Siria, en Egipto, Jordania, en Nazaret y también, claro, en otros continentes. Entonces es muy necesaria vuestra colaboración para que se repita el milagro de otros años. Vuestra colaboración con la oración, claramente, el apoyo a los programas, pero también de vuestra generosidad, porque como saben, Radio María vive solo de la providencia de Dios. Entonces os invito a escuchar muy bien esta cuña, estas palabras que vais a escuchar ahora. Muchas gracias. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María.
Entonces, una de las claves fundamentales que brillan ya en el libro del Deuteronomio sobre la fiesta de Shavuot, el Pentecostés judío, es la alegría. El libro del Deuteronomio Dios manda literalmente este imperativo, manda literalmente alegrarse, porque dice, te regocijarás. Nadie queda fuera de esa alegría universal. Israelitas, levitas, extranjeros, huérfanos, viudas, hasta esclavos, todos están convocados a una fiesta universal. Y precisamente allí nosotros reconocemos el corazón del Pentecostés cristiano, la alegría desbordante del Espíritu Santo. Uno de los primeros dones del Espíritu Santo es la alegría. San Pablo lo dirá claramente, uno de los primeros frutos del Espíritu es la alegría, según la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas 5:22. Por eso, cuando los apóstoles salen del cenáculo llenos del Espíritu, empiezan a anunciar el Evangelio y algunos piensan incluso que están borrachos, pero no, es lo que se llama en latín la sobria ebrietas, o sea, la sobria embriaguez del Espíritu de Dios. Después, la segunda nota muy importante de Shavuot, del Pentecostés judío, es el templo, porque, como he dicho, era una de las 3 grandes fiestas de peregrinación a Jerusalén. Y sabemos que Jesucristo sube al templo para celebrarla. Y hasta San Pablo hará todo lo posible por llegar a Jerusalén para Pentecostés, como se dice en Hechos de los Apóstoles 20:16. Pero para el cristiano, para nosotros, el verdadero templo ya no es solo un edificio. El verdadero templo es la iglesia y después cada uno de nosotros, cada bautizado. San Pablo lo proclama con fuerza. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pentecostés es por tanto la fiesta del templo cumplido, la fiesta de Dios habitando dentro de nosotros. ¡Qué maravilla! Hemos visto cómo Shavuot significa semanas. Es el nombre judío de la fiesta de Pentecostés. Y hemos visto que es la fiesta que llega tras contar 7 semanas completas desde la Pascua, 49 días más 1, que es tomado por el paraíso. 50 días, de ahí el nombre griego Pentecostés. Este número encierra un misterio impresionante. Ya sabemos que el 7 en la Biblia simboliza la plenitud, pero Pentecostés es 7 por 7 semanas más un día, es una plenitud que rebosa. Y los padres de la Iglesia han visto aquí el símbolo del 8º día, 7 más 7 más un día, el día eterno, el día definitivo, el día del reino, del paraíso, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros, es la unión esponsal, matrimonial, espiritual, un matrimonio espiritual entre la Santísima Trinidad y nosotros. Por eso la Iglesia antigua vivía toda la cincuantena pascual como un único gran día de fiesta, sin ayuno, sin tristeza, rezando de pie como signo de la resurrección. Después hemos visto como Shavuot era también la fiesta de la siega, de la cosecha, y en Jerusalén se ofrecían las primicias del trigo y de los frutos de primavera, y precisamente durante la cosecha se ambienta el libro de Ruth, la historia de aquella mujer extranjera moabita que entra en la historia de la salvación y llegará a convertirse en antepasada del rey David y entonces del Mesías, y también según los evangelios, el evangelio de Mateo, de Jesucristo, antepasada de Jesucristo por parte de José, de San José. Y el evangelio retoma esta misma imagen. Jesús encuentra a la samaritana y estamos en el tiempo de Pentecostés, de Shavuot, porque dice a sus discípulos: levantad los ojos, los campos están ya dorados para la siega. Entonces la siega, la cosecha, simboliza la evangelización. Los apóstoles
llenos de Espíritu Santo, son enviados como segadores de reino. Y eso también, esa imagen apunta también, como sabemos, al juicio final, cuando Dios recogerá, o los ángeles recogerán la cosecha definitiva de la historia. Sabemos que Shavuot, Pentecostés judío, recibe además otro nombre, es la fiesta de las primicias, porque, como hemos visto en el Deuteronomio, se describe el antiguo rito de ofrecer los primeros frutos a Dios como reconocimiento, como gratitud de su fidelidad. Y para nosotros los cristianos, Pentecostés es precisamente eso, las primicias del Espíritu Santo derramado en el corazón humano. Es también el nacimiento visible de la Iglesia, son las primicias, o sea, hombres y mujeres de todas las lenguas y naciones escuchan el querigma de San Pedro, el anuncio de la salvación, reciben el Evangelio y abrazan al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Después es interesante un paralelo con la tradición judía, que enseña algo fascinante, o sea, que la Torá fue entregada en el monte Sinaí exactamente 50 días después de la Pascua, del paso del Mar Rojo. Y así, como hemos visto, Shavuot, Pentecostés judío, se convierte en la fiesta de la alianza y del don de la Torá, del don de la ley. Por eso, muchos judíos pasan toda la noche de Pentecostés judío, de Shavuot, en vela, escrutando la Torá. Y al final comen alimentos hechos con leche y miel, símbolos de la tierra prometida que emana leche y miel y de la dulzura de la palabra de Dios. La iglesia primitiva conservó incluso ese símbolo. Después del bautismo, los recién bautizados, revestidos con túnicas blancas, gustaban leche y miel como anticipo del reino de los cielos. Y después aquí aparece otro paralelismo entre el monte Sinaí y el monte Sión, porque el cenáculo está en el monte Sión. Entonces un paralelismo entre el monte Sinaí y el monte Sión, entre la teofanía del Sinaí y Pentecostés. Y esto es de verdad muy muy interesante. No por caso en la solemnidad de Pentecostés, en la vigilia de Pentecostés, una de las lecturas es exactamente la teofanía de Dios en el monte Sinaí, el libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque en el Sinaí Dios entrega la Torá, entrega la ley escrita sobre piedra. En Pentecostés Dios entrega el Espíritu Santo y escribe su ley dentro de nuestros corazones. Y lo había anunciado Jeremías: pondré mi ley en vuestro interior. Y allí hay un detalle impresionante en el relato del Éxodo. Ya lo he dicho, el texto hebreo del Éxodo dice literalmente que el pueblo veía las voces de Dios. Pero ¿cómo se puede ver una voz? Los judíos responden con una imagen extraordinaria. La voz divina aparecía como lenguas de fuego. La palabra ardía ante los ojos del pueblo judío. Y esa imagen resplandece de nuevo en el cenáculo. En el día de Pentecostés, como hemos proclamado, aparecieron lenguas como de fuego. Así, otra tradición judía afirma que cada palabra pronunciada por Dios en el monte Sinaí se dividía en 70 lenguas para que todos los pueblos pudieran comprenderla. Dios habla todas las lenguas. Y de nuevo, Pentecostés aparece aquí como cumplimiento perfecto. El Espíritu Santo hace que los apóstoles hablen todas las lenguas y que cada nación escuche el Evangelio en su propio idioma. Lo que comenzó en el Sinaí alcanza ahora dimensión universal. La Iglesia Católica, que quiere decir universal. Y finalmente la tradición judía ve el monte Sinaí como una boda entre Dios y su pueblo Israel. Dios se presenta como el esposo, Israel como la esposa. Por eso el libro del Éxodo nos dice que se purificaron y se revestieron de una túnica blanca todos los israelitas. Las nubes sobre el monte Sinaí forman el baldaquino nupcial. La Torá es lo que se llama en
en hebreo, en arameo, la ketubá, o sea, el contrato de alianza, el contrato de boda. Y en el Nuevo Testamento todo esto lleva hasta su plenitud. Cristo es nuestro esposo y nosotros, la iglesia, somos su esposa. El bautismo es el baño nupcial, la Eucaristía es el banquete de bodas y el Espíritu Santo es el vínculo vivo de esa unión entre Dios y la humanidad. El Espíritu Santo, el don de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo, que es una persona, la persona dono, el Espíritu Santo. Por eso Pentecostés no es simplemente el recuerdo de un acontecimiento pasado, sino que es memorial de salvación. Y es la plenitud del misterio pascual, porque el misterio pascual de Cristo es pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo y don del Espíritu Santo, que es el culmen de todo, Dios viviendo en nosotros. La iglesia unida a Cristo y el corazón humano transformado en templo vivo del Espíritu Santo. Ese es el verdadero fuego de Pentecostés. No un fuego que destruye, sino un fuego que ilumina, purifica, une y da vida y tiene el poder de donar un amor ardiente a este mundo que tanto lo necesita. Bueno, entonces os deseo una feliz fiesta de Pentecostés, que el Señor nos llene todos de este Espíritu Santo, que renueve este don en nosotros, esta agua viva del Espíritu Santo, para que podamos de verdad donar esta agua viva a este mundo que, como sabemos, tiene sed, tiene hambre de verdad, tiene sed de Dios, como también nuestra alma siempre anhela a esta fuente viva que es Dios mismo, la Santísima Trinidad. Entonces os deseo un feliz día de Pentecostés, que el Señor os bendiga y hasta la próxima, y buena prosecución con los programas de Radio María. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrazador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma. Toca mi alma, toca Señor, toca mi alma.
Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Espíritu de Dios. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי